donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Queridos hermanos, quiero en primer lugar agradecer en esta mañana al Santo Padre, Papa Francisco, porque en su alocución en la Plaza de San Pedro, en este domingo, él se ha referido a Nicaragua y ha dicho 4 cosas en breves segundos que ha hablado. En primer lugar, ha dicho él su cercanía con nuestro pueblo. Él ha expresado que está muy preocupado por la situación que estamos pasando en Nicaragua. Yo quiero remarcar pues esa cercanía del Papa. Él ha sido un Papa cercano y está atento a nuestras necesidades en Nicaragua, a nuestras dificultades. Tenemos que agradecer a Dios y a la Virgen este Papa que tenemos cercano a nosotros, que está, él lo ha dicho, muy preocupado por la situación que estamos viviendo. Segunda cosa que ha dicho, que nos anima a nosotros como iglesia, es que está unido con los obispos. Él se ha referido a que se une a nosotros los obispos de Nicaragua en estos momentos. Esa comunión del Papa con los obispos y de los obispos con el Papa es una unión con toda la iglesia de Nicaragua, con todo el pueblo de Nicaragua. Y eso pues se lo tenemos que agradecer al Papa Francisco, esa comunión y esa unidad que él ha manifestado hoy con nosotros los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Tercera cosa que ha dicho el Papa esta mañana, refiriéndose a nosotros en Nicaragua, que cese toda violencia, que se evite un inútil derramamiento de sangre. Tenemos que escuchar ese llamado que hace el Papa Francisco a nosotros en Nicaragua. Tenemos que evitar y que cese toda violencia, que se evite más, diría yo, inútiles derramamientos de sangre. Tenemos que escuchar ese llamado del Santo Padre de evitar violencia y derramamientos inútiles de sangre que no nos sirven, que no nos llevan a ningún lado. Y por último, ha dicho el Papa que las cuestiones abiertas en Nicaragua se resuelvan pacíficamente y con sentido de responsabilidad. Ha dicho en plural las cuestiones abiertas. No solamente se ha referido a una situación, sino a una cuestión, sino a las cuestiones abiertas. Y que las solucionemos, las resolvamos pacíficamente y con sentido de responsabilidad. Ha sido un mensaje muy importante, muy hermoso, que el Santo Padre ha dado en la Plaza de San Pedro para nosotros en Nicaragua. Yo pido pues que lo acojamos, estos 4 puntos del Papa, con alegría y con deseos de ponerlos en práctica. Y al final de la misa también con esto de la situación actual, el Padre Windel va a leer el comunicado que saqué como obispo de la diócesis el jueves pasado, y también el comunicado de la Conferencia Episcopal,
que también ha salido en estos días. Celebramos al Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua, y el Buen Pastor mañana ya cada pastor hacía su silbido llamando a sus ovejas, y las ovejas de ese pastor se levantaban, las demás no se movían. Cada quien conoce el silbido de su pastor y la voz de su pastor. Y el pastor pasaba todo, las limpiaba, las cuidaba. Eso es el pastor que conoce a sus ovejas. Jesucristo, que es el buen pastor, nos conoce a nosotros, nos llama por nuestro nombre, nos conoce a cada uno por el nombre y está siempre con nosotros. Es decir, que Jesucristo, buen pastor, conoce la situación de cada uno de nosotros y la situación de todos nosotros. Y por eso las ovejas estaban tranquilas, siguiendo a su pastor. Nosotros tenemos que estar tranquilos en Nicaragua, tenemos que estar tranquilos en nuestra familia, porque Jesucristo nos conoce. No tenemos que dudar de ese conocimiento de Dios. Conoce la situación concreta en que estás viviendo. Conoce estos sufrimientos que estamos pasando la familia nicaragüense. Conoce los problemas de tu familia. Conoce el dolor de cada uno de nosotros. Conoce nuestras enfermedades, nuestras dolencias, también nuestros gozos, nuestras alegrías, las conoce el Señor. Él es el buen pastor que conoce a las ovejas. No es un conocimiento solamente intelectual, es un conocimiento de corazón. Jesús habla con el corazón cuando dice que conoce a sus ovejas y nos conoce y está metido en el sufrimiento, en el dolor de cada uno de nosotros. Y eso nos da pues una confianza, saber que Jesús, el buen pastor, no está lejano a nosotros, sino que es un pastor cercano, que conoce la situación de cada uno de nosotros. Y ay, si el lobo se quiere meter con la oveja. Y es la segunda característica del pastor que dice el Evangelio de hoy. El pastor entonces da la vida por la oveja. Ese es el buen pastor. Ya el profeta Ezequiel en el capítulo 34 hace la diferencia del buen pastor con el mal pastor. El mal pastor se come a la oveja más gorda, se aprovecha de su lana y de su leche, exprime a la oveja, la maltrata, la golpea, la mata. Ese es el mal pastor, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 34. El buen pastor va a cuidar la oveja, va a defender la oveja, no la va a maltratar, no la va a exprimir, no la va a golpear, no la va a herir, no la va a matar. El buen pastor da la vida por sus ovejas, muere él en primer lugar, sale al frente. Ay, si algún lobo quiere tocar la oveja, él va a meterse y va a defenderla y va a salvarla. Así que también tenemos que llenarnos de confianza hoy en Jesús, el buen pastor, porque Él da la vida por nosotros. Él es el buen pastor y esa es la señal del buen pastor, que da la vida, y Jesucristo ha muerto por nosotros. Ha derramado su sangre por cada uno de nosotros, ha dado su vida por nosotros, ha muerto por nosotros. Por eso es el buen pastor que da su vida por nosotros. Así que estamos protegidos por este buen pastor que nos conoce, conoce nuestra situación y da la vida por nosotros. No vamos a morir. Jesús muere por nosotros. Él es el buen pastor que nos defiende, que nos cuida. Así que pongamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra Nicaragua, bajo la protección de Dios.
una señora, una viejita, me saludó y me dice: rece, porque solo Dios nos puede salvar y ayudar en esta situación que estamos viviendo en Nicaragua. Y sí es cierto, Jesús, el buen pastor, es el que nos cuida, el que nos protege, el que nos ampara. Pongamos nuestra confianza en Jesús, el buen pastor. Y terminamos diciendo que en este día también se realiza la jornada por las vocaciones, y el Papa ha enviado un mensaje también. Las vocaciones al sacerdocio es un llamado, dice el Papa, que hay que discernir, que hay que responder. Y estamos, como anunció el seminarista el domingo pasado, haciendo la colecta de hoy en las misas de todas las parroquias de la diócesis para el sostenimiento material, económico de nuestro seminario. Tenemos 2 seminarios, uno en Buaco, San Vicente, con los de primer ingreso, y otro en San Pedro, diría. En total, más de 80 seminaristas. También roguemos en este domingo para que estos seminaristas sean buenos pastores como Jesucristo, que están con el pueblo y que dan la vida por sus ovejas. Y colaboremos con nuestra oración y colaboremos con el aporte económico para el sostenimiento de esta obra del seminario en nuestra diócesis. Nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración haciendo la profesión de fe. De repente llegas tú, en tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul.